Saludos amigos, hoy miércoles 12 de marzo de este año 2014. Este fin de semana pasado, específicamente el sábado de la noche, nosotros nos trasladamos de donde vivimos ahora, en Juan Dolio, con un familiar que tenía un fuerte dolor de pecho. No tenía dolor de pecho, no es cierto, ni siquiera dolor de cabeza, pero sí le había subido notablemente la presión y los dos componentes, la baja como la alta, se salieron como de control. Un poco alarmados por eso, nosotros abandonamos una reunión muy estimada por nosotros con amigos en la casa y nos decidimos venir al Instituto de Cardiología en Santo Domingo por no confiar en ningún otro lugar para una atención rápida, pero además profesional de este familiar cercano. Es la tercera o cuarta vez que se nos ocurre eso, por lo que se llama la toma de confianza histórica en una institución. Nunca hacemos referencia a nuestra condición de periodista. Nos presentamos en ambiente absolutamente informal, pantalón corto, qué sé yo qué, y siempre, cuando salimos nunca tomamos en cuenta tampoco hacerlo de manera que destaque la presencia en algún lugar, sino como una persona enteramente común. Pero eso, cuando usted hace eso es porque sabe que va a una institución donde no necesita de ningún efecto, de ninguna acción efectista para recibir un tratamiento exactamente igual que todo el que se presenta, exactamente igual que todo el que va allí. Pero además, absolutamente profesional. Cuando usted va al Instituto Dominicano de Cardiología, una institución que fundó ese maestro de la medicina, el doctor Héctor Mateo, usted siente, primero, que está en una institución que sabe de esos asuntos cardiovasculares. Segundo, que todo el personal que está ahí tiene lo que se llama un estilo, un comportamiento igual. Ahí no hay quien esté malhumorado o en atención distraída más allá de lo razonable. Ahí no hay quien esté tan ocupado como para no darte algún grado de atención. Tan pronto usted llega, usted ingresa, si va por emergencia, ingresa a emergencia y comienzan a atenderlo y le dicen, usted tiene, después que usted está siendo atendido, usted viene a acompañar a algún familiar, sí, mire, dígale que lo vaya registrando en lo que determinamos lo que tiene. Óigame, qué lección de una institución que no es rica, que vive como una especie de fundación que no procura acumular beneficios ni reparte beneficios, que se ha venido lentamente estableciendo como un centro de respeto y de atención garantizada a la población, que acepta todos los seguros, todos los seguros, todos, hasta los malos, que tiene organización, no quizá las suficientes camas ni disponibilidades, pero sí organización, y que allí sabe todo el que está exactamente su trabajo, personal, médico, joven, con un solo y único comportamiento, y personal asistente también. Qué bueno que el presidente Danilo Medina le haya dispensado una visita a este personal, al doctor Hugo Mateo, al director del centro en este momento, que es el doctor Ernesto Díaz Álvarez. Qué bueno que le dedicara tiempo, que mostrara sensibilidad con ellos.
Esta es una lección enorme que debemos llevarnos todos, porque aquí las cosas buenas trascienden. Ese centro, que es un ejemplo de dedicación, de sencillez, de prestación activa, responsable, permanente, de servicios especializados, ayer fue reconocido el presidente porque llegó hasta allá. Probablemente el presidente tenga lo mismo que nosotros. Los créditos transmitidos por vía directa o familiares de lo que es esta institución de servicio. El doctor Héctor Mateo debe sentirse profundamente orgulloso de que su trabajo ha dado como fruto una de las instituciones más respetables que tiene la nación dominicana. Así de simple. Y además, honorable, y además bien plantada, y además sencilla, y además eficiente. Todo lo que pueda hacer el presidente de la República por esta institución debe hacerlo, porque se lo merece, porque los que están allí todos responden a una misma línea y actitud de trabajo, impresa por ese extraordinario profesional que es el doctor Héctor Mateo. Cuán orgullosos nos sentimos de este hombre y de todas las personas que lo siguen y que le son colaboradores. Ayer se produjo un hecho en América Latina trascendente por muchas razones. En primer lugar, porque se reconoció a una presidenta y se le reeligió en el poder, masivamente, a la presidenta Bachelet en Chile. En segundo lugar, porque quien le impuso la banda fue nada más y nada menos que la hija del dictador, uno de los dictadores más sangrientos que ha tenido América Latina, Augusto Pinochet, un hombre que, investido de poder local por la derecha, y por los grandes poderes de América Latina, dirigió duramente a Chile e impidió que el primer gobierno socialista elegido democráticamente, Salvador Allende, concluyera su mandato y diera paso a una nueva expresión de democracia chilena. Todo lo contrario, lo que instaló fue una dictadura sangrienta que perdió a la mayoría de los jóvenes. La hija de Don Salvador fue quien impuso la banda. Ella impuso la banda a la Bachelet. La hija. Entonces miren lo que ha pasado. Miren cómo un pueblo madura y entiende lo que está aconteciendo. Como ejemplo, la señora, hija de Salvador Allende, la hija de Salvador Allende, perdón, es como dice el director del programa, es la hija de don Salvador Allende la que le impone a la Bachelet, lo que es un ejemplo de que la democracia en ese país se ha ido consolidando cada vez más. Lógicamente es un honor recibir ese reconocimiento, porque esta fue la hija del presidente que fue depuesto por la dictadura más sangrienta que ha tenido Chile, encabezada por el señor Augusto Pinochet. Hubo un trastrueque de nombres ahí. La dictadura chilena de Pinochet ha tratado de ser salvada históricamente por muchos movimientos de opinión, incluidos los que se motivan en Washington. Pero lo cierto es
que la impronta, que también la ultraderecha chilena, los más ricos de Chile han tratado de mejorarla históricamente, no han podido, y todavía se recuerda que el presidente Allende fue suplantado por la fuerza, no obstante, su persistencia y respeto a las normas democráticas, a pesar de que provenía de la izquierda, bueno, que tomó las armas incluso para resistirse al golpe de Estado, y que después de instalada la dictadura de Pinochet, le hizo oposición a sus sangrientas barridas y persecuciones a la oposición. Bueno, lo que quiero decir es que allí en Chile el pasado se toma muy en cuenta, que es una memoria larga la que existe en el pueblo chileno, por cuanto al concedérsele a la hija de Allende en la condición de primera presidenta en la historia del Senado de Chile, primera mujer presidenta del Senado, se le está, por tanto, haciendo un reconocimiento a una familia, a una historia, a un comportamiento que tiene mucho que ver con la consolidación de la democracia. Miren ahí cuando le imponen la banda presidencial a la señora Bachelet, que se ganó ese derecho por buena ejecutoria, sin duda alguna. Ningún pueblo reelige a un presidente si no es en reconocimiento a su gestión. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. ¿Cómo va todo? Aquí preparándonos para recibir la presencia de dos instituciones que queremos que estén con nosotros temprano. Por un lado, la entidad que contribuye a la formación y preparación de los maestros de la nueva generación. Y por el otro, conocer un poco más del plan de restablecimiento y puesta en valor de la Catedral Privada de América. Esas son dos cosas que tenemos que revisar hoy en la mañana. Sí. Buenos días, señores. Bueno, primero es congratularnos todos por el ascenso al poder de la Bachelet, una dama que por su prestigio, por su labor ejemplar durante su primera gestión como presidenta de Chile, pues eso le valió que el pueblo chileno pues apelara nueva vez a su liderazgo, a su condición de dama de Estado, que tiene un discurso sumamente interesante y ejemplarizador, si se quiere, porque dice la Bachelet, entre otras cosas, ayer en su toma de posesión, que el único enemigo que tiene, o la única oposición real y efectiva que tienen todos los chilenos, sí, es la desigualdad. Y ciertamente, ese es un enemigo que tenemos todos los pueblos de toda esta zona, América Latina. Tenemos la desigualdad como un elemento que nos atormenta y que ya vemos en políticos como la Bachelet la intención de llevar a cabo políticas en forma directa, cabales, políticas públicas dirigidas a procurar enfrentar a ese enemigo, que es el enemigo de la desigualdad, que es enemigo de la democracia. La desigualdad es la enemiga de la democracia. Entonces, en ese sentido, vale la pena resaltar que la Bachelet apuntara, enfatizara en que hacia ahí va a conducir esta nueva gestión de gobierno. Apuntalar aún más en políticas públicas dirigidas a combatir la desigualdad, que es lo que aspiramos todos que sucede en países como el nuestro inclusive. La apuesta debe ser al combate a la desigualdad. Así es. Miren, la prensa nacional recoge informaciones importantes, tranquilizadoras porque la apuesta de todos debe ser precisamente a que las cosas en el país, los temas neurálgicos marchen por el rumbo, por el camino que deben marchar, es el de tratar de darle sosiego a la población dominicana. Una población sosegada pues está en condiciones de apurar más esfuerzos
y de aunar esfuerzos con las autoridades, ¿verdad?, para avanzar. Y entonces hoy tenemos varias informaciones que yo pienso que ayudan en ese sentido. La primera es la reiterada vocación del Estado, del gobierno, de la administración del presidente Danilo Medina, en el sentido de darle tranquilidad al sector laboral del país, a las centrales sindicales, en una reunión sostenida en Palacio con los principales dirigentes de las centrales sindicales, el ministro Montalvo, que es el ministro de la Presidencia. Bueno, primero ratifica, ¿verdad?, lo que ha sido una postura desde el principio del gobierno, en el sentido de que cualquier modificación al Código Laboral en modo alguno va a lastimar las conquistas logradas por nuestros trabajadores y trabajadoras. Y entonces, en esa dirección, él dice Montalvo, pues que el asunto es tratar de buscar el consenso, de manera que tengamos un código laboral que se corresponda a las necesidades tanto del sector privado como del sector laboral, pero sobre todo, digo yo, que se corresponda a los intereses del país. Y de esos dos sectores básicos, como son los empleadores y los trabajadores, depende de muchas maneras para dónde vayamos nosotros todos. Porque si dos sectores como eso entran en conflicto y esos conflictos se nos van de las manos, imagínense ustedes lo que puede acontecer, no solo en este país, sino en cualquier otro país del mundo. Y entonces resulta importante que el ministro haya recibido a las centrales y le haya ratificado esa vocación del gobierno, o sea, en el sentido de preservar las conquistas laborales contempladas en la actual legislación laboral, que es muy avanzada, hay que decirlo, avanzada. Nosotros avanzamos muchísimo con ese código laboral que dejó atrás el denominado Código Trujillo de trabajo. Entonces, avanzamos en esa dirección, pero es un código que debe ser actualizado, porque tiene debilidades que afectan a las empresas y la afectan en forma severa, abusiva, porque dejan espacio a que abogados inescrupulosos, por ejemplo, se hayan dado banquete, poniendo en riesgo incluso a los propios trabajadores, porque colocan a las empresas en una situación tal que las empresas prácticamente, hay empresas, incluso medianas empresas, que prácticamente han cerrado, y el chantaje es permanente, porque hay cláusulas dentro del Código Laboral que deja espacio a ese tipo de maniobra. Y entonces, cuestiones como esa deben ser corregidas dentro de ese código. Debemos actualizar esa legislación. Y entonces en eso estamos. Pero siempre preservando las conquistas de los trabajadores. Y yo creo que vamos a tener, sin lugar a duda, vamos a tener un consenso al final del camino, porque los empresarios, y dice el presidente del CONE, que él entiende que se deben flexibilizar las posturas. Ay, qué bueno que lo diga, porque eso quiere decir que, tal y como hemos apuntado, el sector empresarial va a flexibilizar su postura, que había sido o ha sido hasta el momento de lastimar algunas de esas conquistas laborales. Entonces, qué bueno que el señor Diep, que se llama, es el apellido, que él diga eso, de que hay que flexibilizar la postura. Que hay que flexibilizar la postura, ojalá se flexibilice. Por otro lado, el presidente de la Junta Central Electoral revela que en una conversación con el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, el jefe del Estado le manifestó que él no tiene listo aún el proyecto que va a mandar al Congreso Nacional, el que tiene que ver con el asunto de la naturalización para los afectados con la 168.13 del Tribunal Constitucional, la sentencia. Eso quiere decir, primero, que yo les dije a ustedes el otro día que había que tener cuidado con toda esta manipulación y esta cosa, porque nosotros apostábamos primero a la firmeza con la que el presidente de la República, cada vez que ha tenido que hablar sobre el tema, ha dejado claro que él no se va a poner, él bajo ninguna circunstancia en su administración se van a colocar de espaldas a la Constitución de la República.
y que van a respetar la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es lo primero. De eso hay garantía. Les he dicho y les reitero que el presidente Danilo Medina es un presidente y una persona en la que se puede confiar. Es un hombre fiable. Entonces, él ha dicho eso en reiteradas ocasiones. Pues ahora se lo reafirma al presidente de la Junta Central Electoral en el momento en que ha habido un escarceo con unos proyectos reales o supuestos, unos proyectos que había ahí y unas discusiones en el marco de la comisión, una comisión creada por el Poder Ejecutivo para el abordaje del tema del proyecto, del anteproyecto de naturalización que habrá de ser sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente ha dicho que eso no ha terminado, que le sigue haciendo su levantamiento y que oportunamente, bueno, pues hará lo que tiene que hacer, enviarlo. Y nosotros reiteramos a la población que tranquila, que estamos convencidos de que nada que salga del despacho del presidente Danilo Medina, enviado por él al Congreso Nacional en ese sentido, irá en contra del interés nacional. Ustedes pueden estar completamente seguros de eso, que eso va a ser así. Finalmente, quiero llamar la atención sobre el asunto nueva vez del peaje. Dijimos en una ocasión y vamos a reiterar ahora que a nosotros particularmente, nos parecía un tanto excesivo el monto establecido. Creemos que los peajes deben ser, yo pienso que la tarifa debe ser revisada. Dice el periódico El Día que la mayoría de los peajes duplican lo más caro de la región, pero se refiere a los nuevos peajes fundamentalmente, de las nuevas carreteras, y lo explica muy bien, porque dice que de la misma manera los peajes de la autopista Duarte, el de las Américas y el de 6 de noviembre, carretera Sánchez, que son los peajes que van a ser, que han sido tomados en cuenta por obras públicas, ¿verdad?, para un incremento, esos están por debajo entonces del promedio de la región. Entonces nosotros decimos, estamos de acuerdo con que haya una revisión de los peajes y que haya un aumento en los peajes. Y yo pienso que la gente también lo asimilaría. Ahora, el monto yo pienso que se le fue la mano ahí. 50 pesos ida y 50 pesos vuelta es mucho para una población. ¿Para ir a toda una región? Sí, para ir a Jaina a trabajar, Pedro. Para ir a Jaina, que yo voy a ver de qué manera el Ministerio de Obras Públicas o el gobierno le va a explicar al país qué va a pasar con los trabajadores de Jaina, que el 70% de esos trabajadores vive en la capital de aquí en la provincia. ¿Puede irse por dónde? Violentando el peaje. No, por detrás. ¿Por cuál por detrás? Por Jaina, precisamente. No, todos los peajes van a ser aumentados, todos los peajes van a ser aumentados. Celso Marrancini hace un señalamiento en ese sentido. Esa alza, como está contemplada ahí, miren cuánto le costaría al país. Dice Celso Marrancini, hay una nota que la contempla perfectamente bien. Sí. El porcentaje de esa alza excesiva que está proponiendo Obras Públicas, excesiva para esos trabajadores, para la cantidad de trabajadores de Jaina. Pero él pone Jaina, pero yo pongo los trabajadores y las trabajadoras que viven en el 25, que viven en el 28, que viven en Villa Altagracia, que viven en Boca Chica, que viven en Andrés Boca Chica, que viven en la zona norte, en la provincia de Santo Domingo, que tienen que pagar un peaje diario. Tienen que pagarlo, los que viven allí. No los que andamos en jipeta y que tenemos recursos, gracias a Dios, para poder asumir algo así, no. Los que tienen el carrito, que con mucho sacrificio lo han comprado para trasladarse, porque todavía el Estado, a pesar de que ha avanzado muchísimo en materia de resolver el problema del transporte público de pasajeros, todavía tenemos debilidades y la gente ha tenido que hacer un sacrificio para tener un carrito y trasladarse. Eso van a tener que pagar. Miles de dominicanos van a tener que pagar un peaje excesivo. Excesivo. 100 pesos diarios, eso es mucho. Bájenle algo. Pónganlo de allá para acá y de aquí para allá, 30 pesos, está bien. Pero no 50. No sigamos apretando la tuerca, por más popular que sea el gobierno. Si quieren algo más, si quieren una cosita más para los que están en este tipo de cosas,
No abusemos con eso, no abusemos de eso. Yo pienso que es excesivo 50 pesos, ida y vuelta. Y eso va a tener efecto terrible. Incluso para un proyecto como el del presidente Danilo Medina, que se ha propuesto crear 450,000 empleos. Y ya Celso Marrancini está diciendo los efectos de ese peaje sobre los trabajadores y sobre las empresas de Jaina. Ustedes se están dando cuenta de lo que le estoy diciendo. Porque no nos podemos hacer el gracioso, ni podemos tolerar ese tipo de cosas sin decir lo que nosotros creemos y pensamos que es un exceso. Buena voluntad, lo que sea. Vamos a revisar la tarifa de los peajes, pero en forma racional, sin excesos, porque los excesos son malos consejeros. ¿Qué ha habido, don Orión? Dos temas. Anoche estaba viendo un reportaje especial sobre el cosmos y Orión aparece claramente en la información. Muchas gracias. Muchas Brillando en el espacio. Miren, hoy el tema del debate sobre la modificación del Código Laboral toma un nuevo giro. Yo creo que se produce una gran oportunidad de que el gobierno asuma el control y el protagonismo de esa discusión, de ese diálogo, de ese posible consenso para que no se convierta en disenso. Hasta el momento, hasta el día en que el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, convocó a los dirigentes sindicales, lo que se veía era al sector empresarial imponiendo o tratando de imponer o explicando o justificando verdaderas barbaridades en términos de modificación del Código de Trabajo vigente. Solamente una voz del ex vicepresidente de la República se podía escuchar alrededor de la racionalidad. Lo otro era lo que la clase trabajadora, diezmada clase trabajadora y la sociedad en sentido general escuchaban, era decir que se redujera todas las prestaciones laborales contenidas en el Código Laboral, especialmente la cesantía de 23 días laborables que se le entregan por año a un trabajador desahuciado. Y recuerden que el desahucio es derecho exclusivo de los patronos. Se reducía a 3 años. Y el monto del valor del día consignado en esa prestación se reducía del valor real que tenía relacionado con el salario que devengaba el trabajador al valor nominal del salario mínimo que se establece en la Seguridad Social, que son unos 8,000, unos 8,000 y tantos pesos al mes. Quiere decir que no solamente se reduce 23 días, los 23 días en términos del valor, sino también en términos del alcance. Si era por todo el tiempo que el trabajador estaba en la empresa, se reducía a 3 años. O sea, hasta un máximo de 3 años, te damos 23 días laborables por tu cesantía y el valor del día que te vamos a dar lo reducimos desde tu salario que devengaba al salario de 8,000, el salario mínimo que establece la Seguridad Social. Eso era en primer lugar. En segundo, se plantea aumentar la jornada laboral diaria hasta las 10 de la noche. En tercer lugar, se plantea una nueva modalidad de trabajo para la mujer. Y también se le señala que la mujer embarazada puede ser despedida, o ahora no puede ser despedida durante el embarazo hasta 3 meses después de la lactancia. Puede ser despedida y se le pone la coletilla de común acuerdo entre patrono y empleado. Imagínese usted una mujer embarazada acosada por su patrón para botarla. Todo eso era lo que se escuchaba y muy bien. Y el chantaje que se planteaba, yo digo que es un chantaje, es solo así nosotros podemos producir empleo digno. O sea, enseñando a no comer a los trabajadores, nosotros producimos empleo digno. ¿Qué dignidad tiene un empleo de esa naturaleza? Y bajo ese costo social. Se habla del costo social, era sencillamente enseñar a los trabajadores
a no comer, a trabajar, incluso a violar acuerdos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, convenios internacionales, como por ejemplo el de las horas extras, el de trabajar los fines de semana en condiciones. La propuesta de los empresarios señala que pueden usar a los trabajadores hasta los fines de semana sin pedirle permiso a la Secretaría de Trabajo. Ustedes saben que la Secretaría, hay una Dirección General de Trabajo que consigna en una planilla cuando las empresas usan horas extras, cuando necesitan horas extras de sus trabajadores, porque tiene un precio especial, o cuando un trabajador acuerda seguir laborando más de las 44 horas reglamentarias, era aumentar las 48, es que se trabaja en los fines de semana, es que se trabaja hasta las 10 de la noche, es que se les rebajen sus prestaciones, es que se le diga que si tiene un accidente, el empresario, el patrón no tiene nada que ver con eso porque lo remiten a la seguridad social. O sea, violentan acuerdos entre las partes, cuando hay acuerdos sindicales, laborales de esto, que se establecen este tipo de beneficios. Y además se señala también, entre muchas otras conquistas para la clase patronal, el que si el trabajador se muere, si se muere muerto difunto, no tiene el patrón que buscarle nada. Me acuerdo de un patrón que no voy a mencionar su nombre, que es muy dado a eso. No le busca nada ni para la caja de muertos, perdónenme la expresión, ni para el café, ni para nada, pero es por ley. No solamente es que no salga de su sino que en el Código de Trabajo se ponga que cuando el trabajador se muera, muerto, la ley no me obliga. La ley no obliga, no, lléveselo, yo no tengo que ver con eso. Muerto, claro. Ni siquiera la florecita que le mandan. No, nada. Nada. Pero eso no está contemplado de manera tal en el código. Pero es para que sepan que es por ley, que no te voy a mandar nada si te mueres muerto. Entonces, así no. Por eso yo le dije, me parece que es muy bien que uno se ríe de la desgracia. Bueno, pero es que imagínate. Igual que una señora, fulana, ¿tú estás embarazada? Ah, pues mira, tú te tienes que ir de aquí. Y entonces comienzan, como es hasta las 10 de la noche, trabajo hoy hasta las 10. Mire, señor, que yo tengo malestares. No, yo tengo que ver con eso. Si tú quieres, acordamos que tú te vayas de aquí. Capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje. Sí. Te pongo a trabajar hasta las 10 de la noche, te digo que me tiene que trabajar sábado y domingo, porque la ley me lo faculta, sin pedirle permiso a la Secretaría de Trabajo. ¿Y qué tú vas a terminar? Y la mujer va a terminar diciendo, no, yo me voy. Ah, tú te vas, está bien. Entonces te vamos a dar solamente hasta 3 años. ¿Tú tienes cuánto aquí? Yo tengo 17 años trabajando aquí. Te vamos a dar 23 días laboral por cada uno de 3 años. No por los 17 que tú tienes, pero además no vaya a creer que por tu sueldo, te equivocaste, es por el sueldo de mínimo que se le dan a los, que se le establece como monto para los trabajadores de tus subsidiados, 8,000, qué sé yo cuánto. Entonces te vamos a dar, tú te vas a ir con, a lo sumo, mayor cantidad de dinero que está ahí, te vas a ir con 23,000 pesos para tu casa. ¿A qué? A morirte. En vez de tú salir del trabajo en una jornada corrida hasta las 9 de la noche, que es la jornada laboral, no es hasta las 10. Yo quiero saber quién va a conseguir, como tú dices, un peaje a 50 pesos a las 10 de la noche que tú salgas. Entonces te dicen, mira, tienes que venir el sábado y el domingo, pero además tú tienes que trabajar 1 hora más por día para que me complete las 48, porque hasta ahora nada más eran 44. Entonces eso es lo que el gobierno tiene que asumir, decir, no, un momentito, el Papa, el fenecido Papa ya beatizado, se dice, Juan Pablo II, se refirió al capitalismo salvaje, que es así mismo. El desarrollo de la República Dominicana no puede estar. Es verdad que no podemos aspirar al Estado social benefactor de la Europa de rica de antes del 2008, no, pero tampoco a la maldición de que dijo el Papa. A lo que dice la Bachelet, la desigualdad, bajarla. Desigualdad, señora, si no. O sea, trabaje, enseñando al burro a no comer. Yo digo que es la gran oportunidad, me parece que con ese criterio quizás fue que el gobierno reasumió el control de la discusión de ese tema. Lo estableció a sí mismo Montalvo, Porque de otra manera es pretender apagar fuego con candela, Sí. Yo lo dejo ahí porque Pedro me tiene loco, yo no voy a hablar más, porque vengo y Pedro... Digo, que alguien decía que hay una diferencia salarial entre hombre y mujer. Y que eso se aplique, es histórico y en buena parte de América Latina se da la misma situación. No importa si se desempeña mismo trabajo, mismo horario. Ahora... Eso no debe ser tampoco. ¿Eh? No debe ser.
No debe ser. En Europa no ocurre eso. Pero yo creo En que América Latina todavía hay ahora, los 3 discriminación. meses por maternidad, ¿cómo tú lo...? Pedro, alguien le ha preguntado... Pero son 3 meses Pedro, yo por no quisiera ponerme ahora en los viejos tiempos de nosotros, pero alguien le ha preguntado cuánto cuesta unas vacaciones en Vermont. No, entonces, cuesta menos que 3 meses de maternidad, Pedro. Ahora, pequeñas empresas, qué sé yo cuánto, sí, todo eso lo vamos a recomponer, eso hay que recomponerlo. Un pequeño empresario no puede pagar 3 meses a una señora embarazada, ni 3 meses después, ni 3 meses antes. Eso se averigua, pero no me diga que la cervecería, que la manicera, que la qué sé yo cuánto. ¿Tú te estás hablando de eso, Pedro? Porque eso no. Para eso tú trabajas en las grandes, para eso tú aspiras a trabajar en las grandes empresas. Y lo único como riqueza que tú tienes es tu fuerza de trabajo, Pedro. Lo único. Lo único, y tú tienes hijos como el patrón. Sí. Pobrecito mi patrón, que él cree que el pobre soy yo. Sí, entonces uno tiene hijos y los muchachitos quieren también tener sus juguetitos y quieren ir no van a ir a los parques temáticos de la Florida, pero quieren ir al que hizo, al de las luces que puso Roberto, y para eso hay que tener aunque sea un pasaje. Pedro, el capitalismo salvaje, nosotros mientras tengamos vida, nosotros tres, tenemos que oponernos, pero radicalmente. Pero ha dado garantía el ministro de la presidencia de que todo esto está en discusión. Yo lo que digo a Montalvo es que él está obligado a eso. Cuidado si falla. Hay que decírselo. Montalvo, mira, Gustavo, tú estás obligado, tú tienes en tus hombros los trabajadores dominicanos, que no te vengan con el cuentito ese de que van a crear puestos dignos, que creen todos los puestos entonces indignos. Si es bajo ese sistema de explotación, que todos los puestos se creen indignos entonces. Porque así no, Pedro. Y te veo a ti como medio vacilante. Está medio raro. Sí, te estoy viendo vacilante. Ese señor está medio raro, usted lo ha notado eso. Bien, amigos, miren, hoy miércoles tenemos 2 entrevistas importantes. La primera de ellas es con la responsable. Tineo Tineo me acaba de llamar que sigue la discusión Pero en los canales. No es muy prolongada esa discusión. Pero como que se está prolongando mucho, tiene varios días en eso. Para la entrega. Yo creo que nosotros vamos a tener que ir a rescatar a Tineo. Yo creo que vamos a tener que rescatarlo. ¿Tú no tienes algo aquí? Está bien. Miren, aquí está con nosotros la directora del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. INAFOCAN se llama, es una institución dependiente del Ministerio de Educación, en la que tenemos que reconocer puso especial atención el anterior presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, porque sabía, es un hombre que ve lejos, que el sistema educativo dominicano necesitaba de que esa institución se creara, es de reciente formación, se creara y comenzara a dar servicio. De esa institución vamos a hablar con su directora, la licenciada Denia Burgos, pero eso será dentro de unos minutos.